Hola viajeros, hoy queremos contarles nuestra experiencia completa con Grimaldi Lines. Muchos viajeros no saben lo que implica realmente subirse a uno de sus ferries. Nosotros hemos viajado tantas veces que podemos hablar con conocimiento de causa. Trayectos entre Roma y Barcelona, en ambas direcciones, algunas veces con parada en Cerdeña. Lo que parece un viaje tranquilo puede ser una experiencia maravillosa o un verdadero dolor de cabeza. Hoy se lo contamos todo, sin filtros. Hemos hecho muchos trayectos con Grimaldi y hemos visto patrones claros. Hay cosas que funcionan muy bien y cosas que deberían mejorar urgentemente. No estamos aquí para criticar por criticar, sino para dar información real que nadie cuenta. Pero antes hablemos de la empresa. Grimaldi Lines es una compañía naviera italiana especializada en el transporte de pasajeros, vehículos y carga rodada en el Mediterráneo. Forma parte del grupo Grimaldi, que cuenta con una flota de ferries capaces de combinar el traslado de automóviles, camiones y personas. Sus rutas más destacadas conectan Italia con España, incluyendo la línea entre Roma, en Civitavecchia, y Barcelona, con ocasionales paradas en Cerdeña. El buque Cruise Roma fue entregado en el año 2008 tras su construcción en el astillero Fincantieri en Castellammare di Stabia, Italia. Originalmente tenía una longitud aproximada de 225 metros, pero tras una modernización que comenzó en 2018 se alargó hasta aproximadamente 254 metros. Su peso total llegó a unas 63.000 toneladas después de la reforma. En cuanto a capacidad, se habilitaron hasta alrededor de 3.500 pasajeros en su versión extendida. La cubierta de garaje cuenta con 3.000 a 3.750 metros lineales para carga pesada, espacio que permite transportar automóviles, camiones y furgones. Técnicamente monta 4 motores Wärtsilä 12V46 de que suman más de 55.000 kilovatios de potencia, y dispone de 2 hélices de paso variable para alcanzar velocidades de hasta 28 nudos. Entre las curiosidades del buque, después de la modernización se añadieron baterías de gran capacidad para uso en puerto y reducción de emisiones. Y también se instaló un sistema de depuración de gases para cumplir con normas medioambientales más estrictas. A bordo, el ambiente combina servicios tipo crucero, como centro de bienestar, piscina y gimnasio, junto con la capacidad de movimiento de un ferry de vehículos. El buque Cruise Barcelona es su gemelo casi idéntico en diseño y función. Fue entregado en el año 2008, construido también por Fincantieri. Sus dimensiones, tras la ampliación, son también aproximadamente 254 metros de longitud y 30 metros de ancho. Su peso total es de alrededor de 63.000 toneladas después de la renovación. La potencia del motor es de unos 55.400 kilovatios y puede alcanzar cerca de 28 nudos de velocidad de crucero. En su versión extendida puede transportar aproximadamente 3.500 pasajeros. En cuanto a vehículos, se citan cifras de unos 215 automóviles y 211 remolques en su versión original, aunque con las mejoras posteriores la cifra se incrementa. En servicios, ofrece camarotes, suites, butacas para pasajeros sin camarote, restaurante, zona de autoservicio y áreas de ocio, lo que lo coloca entre los ferries más grandes de Europa. También se destaca que estos buques están diseñados para cumplir con regulaciones medioambientales más estrictas, mediante el uso de baterías, depuradores de gases y diseños más eficientes. Esto es significativo porque operan frecuentemente en puertos con regulaciones de emisiones, como Barcelona. Por otro lado, aunque el diseño es moderno, el hecho de combinar transporte de carga pesada con pasajeros implica que la experiencia a bordo no es la de un crucero de lujo, sino un ferry de larga travesía, lo que explica muchas de las críticas de los pasajeros. Grimaldi Lines cuenta con buques de gran tamaño, con un diseño que combina crucero y ferry, y con capacidad de transportar miles de pasajeros junto con cientos de vehículos. El Cruise Roma y el Cruise Barcelona son los barcos más emblemáticos de su flota para la ruta Italia-España. Si vas a viajar con tu coche, es útil conocer estos datos técnicos y de capacidad para ajustar tus expectativas y entender que estás en un gran barco que traslada vehículos, carga pesada y personas, con servicios de travesía, pero también con las limitaciones propias de un ferry de este tipo. Hay varias razones por las que seguimos eligiendo estos barcos. Así que primero vamos con lo mejor.
El mar y las vistas. Ver el amanecer o el atardecer mientras el barco avanza es un lujo que ningún coche ni avión puede ofrecer. Dormir mientras avanzamos nos permite recorrer kilómetros sin esfuerzo y nos da la oportunidad de desconectar y relajarnos. Durante el trayecto podemos disfrutar de un buen libro, conversar con familiares o amigos, o incluso conocer a otros pasajeros que se animan a compartir su viaje. Viajar en ferry nos permite aprovechar el tiempo de manera efectiva y evitar largas horas de conducción, además de poder llevar nuestro coche y todo nuestro equipaje sin limitaciones. Viajar en ferry ayuda a despejar las carreteras y, en parte, a contaminar menos, porque un solo barco transporta muchos vehículos y personas. Otra ventaja es que podemos movernos, caminar por las cubiertas y disfrutar del espacio. Es ideal para los niños, que pueden estar al aire libre y seguros. A bordo también se puede recorrer todo el barco, disfrutar de la revista de Grimaldi, o jugar a las cartas y conversar con otros pasajeros. Pero no todo es perfecto, y aquí entran las quejas más graves. Nunca sabes cómo irá el viaje, porque las reglas cambian constantemente. La puntualidad falla con frecuencia, nosotros debemos ser puntuales, pero los barcos no siempre lo son. Los precios son abusivos, la comida, bebida y servicios a bordo son caros, y no hay alternativa para escapar de esto. No permiten comer en zonas comunes, pero sí dejan comer en los camarotes, lo que genera suciedad y malos olores. La zona de descanso es incómoda y muchos pasajeros terminan durmiendo en el suelo con un saco. La limpieza deja mucho que desear, camarotes, baños, sofás y zonas comunes a veces están en mal estado durante todo el viaje. Además, se permite fumar sustancias que no son tabaco en la cubierta delante de niños, y nadie lo controla. Esto es totalmente inaceptable. Un tema muy grave son los perros sueltos, suben al barco sin bozal ni correa y se pasean por todas partes. Nosotros nos encontramos con un hombre que llevaba 2 pitbulls sin bozal, un momento de verdadero miedo. El olor a perro sucio impregna sofás, tapetes y cubiertas, y las zonas donde hacen sus necesidades en cubierta no se limpian casi nunca. Otras quejas frecuentes incluyen baños siempre atascados, personal maleducado, falta de vigilancia, zonas cerradas sin aviso como piscina y tiendas o la misma cubierta. Un ejemplo que ilustra la desorganización: un día organizaron un evento privado de zumba, cerrando casi toda la cubierta durante todo el viaje. El ruido fue ensordecedor y los pasajeros no pudieron relajarse ni disfrutar de la cubierta. Este tipo de decisiones sin comunicación clara refleja la falta de respeto hacia los pasajeros y especialmente hacia los niños. El aire acondicionado demasiado fuerte en las zonas comunes y wifi de pago poco confiable. Normalmente te echan del camarote con todas las pertenencias 2 horas antes de llegar. A pesar de todo, hay maneras de disfrutar el trayecto si sabemos cómo. Recorre el barco y explora cada cubierta. Observa la maniobra de los prácticos mientras entran o salen del puerto. Disfruta de la revista de Grimaldi, lee un buen libro o juega a las cartas con familiares y amigos. Aprovecha los momentos de tranquilidad en cubierta o en camarote para descansar y contemplar el mar, si no hay zumba, claro. Interactuar con otros pasajeros también puede ser muy enriquecedor. Todo esto es una lástima, porque creemos que estos trayectos merecen tener más barcos operando y con mejores servicios. A pesar de los problemas, precios abusivos, limpieza deficiente, reglas inconsistentes, mascotas sin control y eventos que interrumpen la cubierta, Grimaldi sigue siendo una opción válida. Permite viajar con coche, descansar, disfrutar del mar y ahorrar tiempo en comparación con otros medios de transporte. Con precaución y planificación, los trayectos pueden ser realmente positivos. Nuestro mensaje a la empresa es claro: inviertan en limpieza, normas claras, control de mascotas y atención al cliente, y sus pasajeros lo agradecerán enormemente. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, suscribirse al canal Urban Backpacker y activar la campanita para no perderse nuestros futuros viajes. Nos vemos en el próximo trayecto.
Buen viento y buena mar.